María no puede entrar en casa. Ay, no. Me he dejado las llaves dentro. Están encima de la mesa. No puedo entrar. Hola, María. Papá, necesito ayuda. ¿Qué ha pasado? Me he dejado las llaves dentro. No puedo entrar. Tranquila, María. ¿Puedes ver las llaves? Sí, están encima de la mesa. ¿Hay algún vecino en casa? Creo que sí. Perfecto. Pregúntale si puede ayudarte. Voy a hablar con el vecino ahora. Llámame después. Vale, gracias, papá. María pide ayuda a su vecino. Hola, María. Hola, ¿puedes ayudarme? Claro, ¿qué ha pasado? Me he dejado las llaves dentro. No puedo entrar. ¿Tienes una llave de repuesto? No, no tengo ninguna. Mira, la ventana está abierta. Es verdad. ¿Puedes abrirla más? No, no se abre más. Es demasiado pequeña. Sí, no puedo pasar. Vas a necesitar un cerrajero. Sí, tienes razón. Tengo el número de un cerrajero. Muchas gracias. Voy a llamarlo ahora. María llama a un cerrajero profesional. Hola, cerrajería. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me he quedado fuera de casa. Entiendo. ¿Qué ha pasado? Me he dejado las llaves dentro. No puedo entrar. De acuerdo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo María López. ¿Cuál es su dirección? Avenida Las Palmeras, número 25. Perfecto. Voy para allí ahora. ¿Cuánto tarda? Unos 20 minutos. ¿Cuánto cuesta? Depende del problema. Primero tengo que ver la puerta. Vale, muchas gracias. De nada. Hasta ahora. El cerrajero llega y abre la puerta. Hola, María. Hola. Vamos a ver la puerta. ¿Sabe dónde están las llaves? Sí, están dentro, encima de la mesa. No se preocupe. Puedo abrirla. Genial. Un momento. Ya está. Qué alivio. Muchas gracias. De nada. ¿Cuánto es? Son 50 euros. Aquí tiene. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. María cuenta a su padre todo. Hola, María. Hola, papá. ¿Ya estás dentro de casa? Sí, ya estoy dentro. ¡Qué bien! ¿Qué ha pasado? Le he pedido ayuda al vecino, pero no ha podido ayudarme. Ah, ya veo. Había una ventana abierta, pero era demasiado pequeña. Entonces he llamado al cerrajero. ¡Qué buena noticia! Primero ha mirado la cerradura. Después ha abierto la puerta. Estupendo. Al final, todo ha salido bien. Me alegro mucho. Puedes guardar una copia con tu vecino. Sí, papá, buena idea. Que tengas un buen día. Igualmente, papá.